Hay ciudades en Florida que no esperarán el futuro, porque se hundirán primero. Y lo que la mayoría no sabe es qué ciudad desaparecerá primero, cuál tiene los días contados y cuál vive sobre una roca de sal que se está disolviendo sola desde adentro. Quédate hasta el final, porque la primera ciudad te hará entender que ese futuro no está tan lejano. Empecemos. Número 10. Sunny Isles Beach. El lujo sobre arena prestada. Sunny Isles Beach tiene uno de los perfiles de rascacielos más densos de todo el sur de Florida. Torres de vidrio de 40, 50 y 60 pisos se alinean sobre una franja de tierra que, en su punto más ancho, apenas supera los 800 metros. Una isla barrera con rascacielos. Eso, en términos geológicos, es una apuesta contra el tiempo. El nivel del mar frente a Sunny Isles Beach ha subido aproximadamente 10 centímetros desde 1993, según los registros de NOAA, y los modelos de FEMA clasifican la casi totalidad de su territorio en zona de inundación de alta frecuencia. Las mareas de tormenta no necesitan un huracán para activarse. En días de luna llena con viento del sur, el agua del Atlántico entra por los garajes de los edificios más bajos sin que haya caído una sola gota de lluvia. Pero lo que hace a Sunny Isles especialmente vulnerable no es el océano, es la ausencia de elevación. La altitud promedio del municipio está entre 1 y 2 metros sobre el nivel del mar. Para comparar, en muchos puntos de La Habana, a apenas 370 kilómetros, el malecón tiene más terreno elevado que el barrio residencial más caro de esta ciudad. Y la ironía brutal es esta: los mismos edificios que atrajeron la inversión internacional, muchos de ellos comprados por latinoamericanos como segunda residencia o inversión, tienen fundaciones que penetran en la arena y el limo costero hasta apenas 10 o 15 metros. En un escenario de subida del mar de medio metro para 2060, proyectado por la Southeast Florida Regional Climate Compact, la planta baja de esas torres estará mojada antes de que termine de pagarse la hipoteca. Número 9. Hallandale Beach. Cuando el suelo se convierte en esponja. Al norte de Sunny Isles, pegada al límite entre Miami-Dade y Broward, Hallandale Beach lleva años protagonizando algo que los geólogos llaman intrusión salina. No es una inundación, es algo más silencioso y más destructivo. El suelo de Hallandale Beach, como el de casi toda la costa del sureste de Florida, está construido sobre roca caliza porosa, el mismo material que forma los cenotes de Yucatán, los mismos que aparecen en videos de geografía de México. Esa roca actúa como una esponja. Cuando el nivel del mar sube, el agua salada no espera a llegar por la costa. Sube por debajo, a través de los poros de la piedra, apareciendo en sótanos, parques, en la base de los árboles o en los campos de golf que rodean la ciudad. En 2019, el municipio tuvo que declarar emergencia local por inundaciones en zonas que, según los mapas de riesgo anteriores, no deberían inundarse. Las calles se llenaron de agua salada sin lluvia, sin marea de tormenta, sin ningún evento climático extremo. Solo el mar, filtrándose por la roca desde abajo, como si la ciudad entera estuviera parada sobre una tela que alguien jala despacio desde el otro extremo. Lo más perturbador es que el sistema de alcantarillado de Hallandale Beach fue diseñado para drenar agua hacia el mar. Con el nivel del mar subiendo, ese sistema funciona al revés. El mar presiona hacia adentro y el agua que debería salir no tiene a dónde ir. La infraestructura que se construyó para proteger la ciudad se convirtió en la puerta de entrada del problema. Número 8. Fort Lauderdale, la ciudad de los canales que ya no puede drenarse. Fort Lauderdale tiene más de 480 kilómetros de canales navegables, más que Venecia. Por eso la llaman la Venecia de América. Pero Venecia construyó su sistema de canales sabiendo que vivía sobre el agua. Fort Lauderdale construyó los suyos ignorándolo. En abril de 2023, la ciudad registró en menos de 24 horas entre 500 y 600 milímetros de lluvia, más del doble de lo que normalmente cae en 3 meses. El aeropuerto cerró, las autopistas se convirtieron en ríos, barrios enteros quedaron bajo más de 1 metro de agua. Pero lo que los expertos señalaron de inmediato no fue la lluvia extraordinaria, fue que el sistema de drenaje sencillamente no pudo funcionar porque los canales ya estaban llenos, empujados desde el mar hacia adentro, por la combinación de nivel marino elevado y la lluvia que llegó desde arriba.
Fort Lauderdale gasta hoy más de $1.000 millones en un plan de adaptación hídrica que incluye elevar calles, reforzar compuertas y rediseñar el sistema de bombeo de agua. Es la ciudad más costosa en materia de adaptación climática de todo el estado, y aún así, los propios ingenieros que diseñaron el plan advierten que protege a la ciudad hasta 2060, con un escenario de subida moderada del mar. Si los modelos más conservadores se quedan cortos, el margen se reduce. Cada canal que los turistas fotografían desde sus yates es al mismo tiempo un corredor abierto entre el Atlántico y el interior de la ciudad. Número 7. Key West o Cayo Hueso, la ciudad que ya vive dentro del agua. Key West no está esperando que el agua suba. Key West ya lo sabe desde hace tanto que parte de su cultura cotidiana consiste en convivir con las inundaciones. En la calle Duval, la arteria principal de la ciudad, los comerciantes tienen marcas en las puertas donde llegó el agua en cada evento importante de los últimos 20 años. No como advertencia, como historia. La ciudad está a apenas 1,5 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. Algunos barrios históricos se encuentran a menos de medio metro. Cada vez que ocurre una marea astronómica alta, el fenómeno que los locales llaman Sunny Day Flooding, el agua del Atlántico y del Golfo de México sube por las alcantarillas, llena los aparcamientos, bloquea las calles, sin lluvia, sin viento. Solo el ciclo de la luna empujando un océano que ya no tiene el espacio de antes. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos presentó en 2021 un plan para construir barreras de protección costera en Key West, valorado en más de $3.200 millones para una ciudad de 25,000 habitantes permanentes. El coste por persona es uno de los más altos de cualquier proyecto de protección costera en la historia del país. Pero hay algo que ningún plan de ingeniería puede resolver. La roca caliza que hay debajo de Key West está tan saturada de agua salada que, aunque se construyeran muros de 10 metros alrededor de la isla, el agua seguiría entrando desde abajo. El mar no respeta muros, pasa a través de la piedra. Número 6. Hialeah, el interior que nadie imaginó en riesgo. Aquí viene algo que la mayoría no espera. Hialeah no está en la costa, no tiene playas, está a más de 15 kilómetros del Atlántico y a 10 del Golfo. Y sin embargo, está en esta lista. Hialeah, con sus 220,000 habitantes y su abrumadora mayoría cubana y latinoamericana, una de las ciudades con mayor porcentaje hispano del país, tiene un perfil de vulnerabilidad que los modelos de la Universidad de Miami comenzaron a documentar con precisión hace menos de una década. Su elevación promedio está entre 1 y 3 metros, que no son suficientes. El problema de Hialeah no viene del mar directamente, viene del sistema de agua subterránea. El acuífero Biscayne, la reserva de agua dulce que abastece a varios millones de personas en el sureste de Florida, tiene su límite de intrusión salina, avanzando hacia el oeste a un ritmo medido. Cuando ese límite llega a la zona de bombeo que sirve a Hialeah, la ciudad enfrenta simultáneamente dos crisis. Las inundaciones superficiales durante eventos de lluvia extrema, ya documentadas, y la salinización del agua que abastece los hogares. En un escenario de 1,5 metros de subida del mar para finales de siglo, proyectado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, zonas de Hialeah que hoy parecen completamente seguras quedarían bajo el nivel de inundación crónica. No una inundación al año, inundaciones repetidas, durante meses. El tipo de inundación que hace que los seguros no se renueven, que los bancos no den hipotecas y que los barrios se vacíen solos, sin que nadie lo decrete. Los cubanos que llegaron a Hialeah, huyendo del agua que rodea la isla original, construyeron su nuevo hogar sobre otra isla, esta también rodeada, solo que el agua aquí está llegando más despacio. Número 5. Miami Beach, el experimento más caro del mundo contra el mar. Miami Beach no es solo una ciudad, es el laboratorio más costoso que existe en el planeta para probar si una ciudad puede sobrevivir al cambio del nivel del mar mientras sigue siendo habitable, costosa y deseable. Desde 2013, Miami Beach ha invertido más de $600 millones en elevar calles, instalar bombas de drenaje alimentadas por energía solar, reforzar alcantarillas y reconstruir infraestructura en los barrios más vulnerables. En algunos puntos, las calles se han elevado hasta 90 centímetros. Lo que eso significa en la práctica es brutal.
casas históricas quedan por debajo del nivel de la calle nueva. Para salir a la acera hay que subir. El barrio que antes tenía escalones para entrar a las casas, ahora tiene rampas para bajar a ellas. Las bombas de drenaje instaladas en decenas de puntos de la ciudad funcionan las 24 horas. Su ruido se ha convertido en parte del paisaje sonoro de algunos barrios residenciales. Y aún así, durante mareas de tormenta significativas, el agua gana. La calle West Avenue, una de las más intervenidas y monitoreadas de todo el proyecto, sigue inundándose cuando confluyen lluvia intensa y marea alta. Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change en 2021 calculó que los activos inmobiliarios en riesgo crónico de inundación en Miami Beach superan los $6.000 millones. No en 2100, en 2040. Dentro de 15 años, la ciudad que más dinero ha gastado en adaptación climática de todo el sureste de Florida seguirá teniendo barrios que no serán asegurables, hipotecables ni habitables en términos convencionales. Número 4. Opa-locka, la ciudad más vulnerable que nadie menciona. Hay una ciudad en este mapa que aparece en todos los informes técnicos sobre vulnerabilidad climática y que casi ningún medio de comunicación menciona cuando habla de Florida y el mar. Se llama Opa-locka y su situación es la más dura de todo el condado de Miami-Dade. Opa-locka tiene una altitud promedio de menos de 2 metros. Su infraestructura de drenaje es de las más deterioradas del sur de Florida. Su población, predominantemente negra y latina, tiene los ingresos medios más bajos del condado y está rodeada por 3 lados de zonas inundables, catalogadas como de alto riesgo por FEMA. El término que usan los investigadores de equidad climática para esta combinación tiene nombre: vulnerabilidad compuesta. No es solo que el agua llegue, es que cuando llega, los residentes no tienen capacidad económica de mudarse, los seguros son prohibitivos o directamente no están disponibles, los edificios no tienen la resiliencia estructural necesaria y el municipio no tiene el presupuesto para la adaptación que Miami Beach lleva años implementando. Un informe de 2022 del Urban Institute calculó que las comunidades de bajos ingresos en el sureste de Florida enfrentan entre 2 y 4 veces más pérdida de valor inmobiliario relativo por riesgo climático que las comunidades ricas en la misma región. En términos prácticos, mientras en Miami Beach se instalan bombas de $1 millón, en Opa-locka las alcantarillas siguen siendo las mismas de hace 30 años. El mar no discrimina, pero la infraestructura sí. Número 3. Naples, el paraíso del Golfo sobre terreno fantasma. Hasta ahora hablamos del Atlántico, pero Florida tiene otro lado, y el Golfo de México tiene sus propias reglas. Naples, en la costa suroeste de Florida, es uno de los municipios con mayor ingreso per cápita del estado. Playas de arena blanca del Golfo, comunidades cerradas de golf, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos del país, y una altitud media que en muchas zonas residenciales no supera los 2 metros. En septiembre de 2022, el huracán Ian aterrizó a menos de 30 kilómetros de Naples con vientos de categoría 4 y generó una marejada ciclónica que en algunas zonas llegó a los 4 metros. No fue el viento lo que destruyó Naples, fue el agua. La marejada entró por el golfo como una pared sólida, penetró kilómetros hacia el interior, arrasó barrios enteros de casas de un solo piso y dejó pérdidas que el condado de Collier cuantificó en más de $10.000 millones. Lo que Ian demostró sobre Naples es lo mismo que los ingenieros ya sabían, pero que el mercado inmobiliario prefería ignorar. Una ciudad construida a esa elevación, frente al Golfo de México, sin barreras naturales significativas, porque los manglares que antes protegían la costa fueron eliminados para construir frente al mar. Es una ciudad que en cada huracán de categoría 3 o superior apuesta su existencia entera. Y los huracanes de esa intensidad en el Golfo de México son más frecuentes ahora que hace 30 años. La física del océano caliente no tiene negociación posible. Número 2. Sweetwater, el secreto que nadie quiere decir en voz alta. Sweetwater, una ciudad de menos de 25,000 habitantes, al oeste de Miami, que no aparece en ningún documental sobre el clima y Florida, pero aparece en todos los modelos de riesgo, y la razón es la que cambia todo lo que se ha dicho en este video hasta ahora.
Sweetwater está construida sobre lo que los geólogos llaman la Everglades Ridge, una cresta de roca caliza que antiguamente separaba las zonas de marisma del sistema de los Everglades del interior más elevado. Esa cresta existe, pero el problema es que debajo de ella, la roca caliza porosa está conectada directamente con el acuífero que alimenta a toda la región de Miami. Y ese acuífero está bajo presión de intrusión salina desde el este, desde la costa atlántica, avanzando hacia el oeste kilómetro a kilómetro, con cada año que sube el nivel del mar. Cuando el agua salada contamina un acuífero, no hay forma rápida de devolverlo a su estado anterior. No existe tecnología a escala suficiente. Lo que se puede hacer es perforar pozos más profundos, pero en el sureste de Florida, los acuíferos profundos tienen limitaciones de caudal que no pueden sustituir al Biscayne. Sweetwater no va a desaparecer bajo el agua en 2040, pero podría enfrentar algo más difícil aún: quedarse en pie sobre suelo seco mientras el agua que sale por sus grifos empieza a saber a sal. Y eso, para una comunidad mayoritariamente de inmigrantes centroamericanos con recursos limitados, es una crisis sin salida fácil. La geografía no cobra por el valor del suelo, cobra por su posición en el mapa. Número 1. Miami, la ciudad que el mundo no quiere ver que se hunde. Y aquí está, el dato que hace que todo lo anterior tenga escala. Miami no es solo una ciudad, es el sistema urbano costero más caro y más densamente desarrollado del mundo que enfrenta el riesgo de inundación crónica dentro de este siglo. Los números lo dicen de una forma que no admite matices. Más de 400.000 millones de dólares en activos inmobiliarios en el área metropolitana de Miami están expuestos a riesgo de inundación según modelos del Instituto de Recursos del Mundo. No en 200 años. En la segunda mitad de este siglo, Miami tiene algo que ninguna otra ciudad de esta lista tiene en la misma proporción. Es simultáneamente el nodo financiero del hemisferio occidental para América Latina, el puerto de cruceros más activo del planeta, el segundo aeropuerto de carga de América Latina y una de las economías turísticas más importantes del continente. Si Miami se inunda, no se inunda sola, se inunda junto a todo lo que depende de ella. La ciudad ya tiene inundaciones documentadas en días soleados desde hace más de una década en vecindarios como Brickell, el centro financiero, y en el barrio de Little Havana, donde generaciones de cubanos construyeron la primera versión de su nueva vida. No son inundaciones espectaculares, son charcos que duran días, alcantarillas que devuelven agua, parques que huelen a sal. Los expertos del Centro de Resiliencia Climática de la Universidad de Miami calcularon en 2023 que para mantener la ciudad habitable bajo escenarios moderados de subida del nivel del mar, Miami necesitaría invertir entre 4.000 y 6.000 millones de dólares solo en la primera fase de adaptación de infraestructura. El presupuesto anual completo del condado de Miami-Dade ronda los 9.000 millones de dólares. Y el dato que cierra todo: el suelo de Miami no es roca sólida, es roca caliza porosa, el mismo material que está bajo Key West, bajo Sunny Isles, bajo toda esta lista. No existe forma de impermeabilizar ese suelo desde abajo. El agua no golpea contra Miami desde el mar. El agua sube a través de la ciudad misma, desde sus propias entrañas geológicas, como si la tierra estuviera recordándole a la ciudad que nunca debió construirse tan cerca del borde. El estrecho de Florida que separa Miami de Cuba, ese mismo corredor de 370 kilómetros que lleva siglos siendo el pasillo más importante del hemisferio occidental, tiene hoy un nivel del mar que es aproximadamente 25 centímetros más alto que en 1950. 25 centímetros que ya cambiaron la frecuencia de las inundaciones. 25 centímetros que son solo el principio de lo que los océanos tienen pendiente de entregar. Y esto ha sido todo. 10 ciudades, un estado, una conclusión que la geografía lleva décadas intentando que entendamos. Florida no está perdiendo la batalla contra el mar en el futuro, la está perdiendo ahora, barrio a barrio, calle a calle, centímetro a centímetro, en silencio. ¿Cuál de estas ciudades te sorprendió más? Hialeah, que está kilómetros adentro; Sweetwater, que podría perder el agua dulce antes que el suelo seco; o Miami, la ciudad que el mundo entero prefiere no imaginar bajo el agua. Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.